Vamos, empecemos por Venezuela, si les parece. Hay algo muy interesante que esta semana ocurrió. Bueno, además de las marchas, ¿no? La marcha de los abuelos, sigue la represión, lo estamos viendo en imágenes. Pero por ahí suena Lavallato y suena Nicolás Maduro, vinculado también posiblemente a Lavallato. Se está pidiendo una investigación, transparencia. Venezuela, allá en Madrid, está pidiendo precisamente que se haga una investigación. Pareciera que habría un vínculo. Yo les quiero preguntar, de todo lo que se ha planteado, de la OEA, de todos estos países que se han manifestado, el resultado sigue siendo el mismo. Vemos las marchas, vemos a la oposición en su esfuerzo, vemos a un gobierno de Maduro que continúa empujándose adelante. ¿Ustedes creen que una investigación internacional como Lavallato pudiera marcar la diferencia? Bueno, el hecho de que Maduro sigue al frente del futuro de Venezuela deja mucho que pensar, ¿no? Porque hay muchas personas, Diosdado Cabello ya desapareció hasta cierto punto, parecen de varias veces, ¿no? Pero ¿por qué Maduro, que es un hombre que no tenía experiencia política, que tiene una compañera, su esposa, que sí es muy discreta, pero se ha visto que es una mujer inteligente, que sabe, y posiblemente es quien le trata de decir las cosas a él, ¿no? Entonces Maduro es el presidente de Venezuela, un país rico, que no tiene ni petróleo en estos momentos, que tiene unas manifestaciones que llaman la atención, que es la juventud la que está saliendo, es un cambio en 9 años o 10 años de gobierno, que se está desmoronando un país rico, ¿no? Que la gente se está yendo. Entonces uno dice, ¿qué futuro puede haber para América Latina cuando un país como Venezuela, tan rico? Yo iba mucho a Venezuela y me decía, lo que pasó en Cuba no puede pasar en Venezuela. Y yo decía, ojalá. Y desgraciadamente, pues, sucedió. Tú lo ves pasando, ¿no? Yo lo veo pasando y veo que cada día la decadencia es mucho más grande, más fuerte. Tienes problemas de drogas, tienes problemas de incompetencia, tienes problemas de que no hay salud, que no hay comida, pero tienes una juventud que sale a la calle y pelea, que eso no ha pasado en muchos otros países nuestros. Pero desarmada. Ha desarmado. Ya hay varios muertos. Ya más de 35, 38 era la última. 38 muertos, 38 era la última cifra que yo tenía. Sí. Entonces tú dices, esto es lo que está manteniendo a Maduro en el poder, a esta gente en el poder en estos momentos, que no tienen. ¿Qué experiencia tenía Maduro? Qué interesante planteamiento ese que haces. Fíjate, no lo había preguntado. ¿Qué es lo que mantiene a Maduro en el poder? Ese es muy buen planteamiento, porque todos vemos qué es lo que tiene que hacer la oposición para poder lograr un cambio. ¿Será que Diosdado Cabello lo mantiene? Pero nadie se pregunta qué es lo que lo mantiene. A ver. Bueno, una explicación fácil, pero no necesariamente la más precisa, es decir, que los militares no han jugado, siguen jugando un papel de defender un gobierno como el de Maduro. Algunos comentaristas hablan de que incluso dentro de la oposición, de que invitan a los militares a que deserten, que se salgan. De hecho, algunos se quieren retirar, pero no se han podido retirar porque el gobierno no les permite dar la baja. Y que hay que hacer algo desde el punto de vista militar. Pero la claridad, por ejemplo, del comentario después del Papa, del comentario de José Mujica, el expresidente de Uruguay, que no cayó muy bien el comentario del Papa. Y sonríe. No cayó muy bien, pero hay una razón muy clara a nivel internacional, yo creo que dentro de Estados Unidos eso también es válido, es que la solución de Venezuela tiene que definitivamente pasar por un diálogo y tiene que ser una solución que tiene que ver con la consulta a la institucionalidad, aunque cada vez exista más poca en Venezuela. En ese momento te van a acribillar los Me van a acribillar. Te voy a decir porque la palabra diálogo ya provoca resquemor, es una cosa. Te voy a decir por qué. ¿Cuál es el problema? Porque la alternativa contraria es ¿cuál? Como en un momento, no todos los miembros de la oposición, pero algunos miembros de la oposición dijeron, hay que hacer, los militares tienen que actuar y hay que hacer un golpe militar. Entonces, ¿a qué le va a jugar Venezuela? ¿A hacer un golpe militar en un continente que lleva muchos años sin hacer un golpe militar? No, pero es que además... Con un país como Estados Unidos que tampoco le interesa meterse en una intervención en Venezuela. Pero que además hay compromisos ahí comerciales. Y no hablemos de la administración Trump, hablemos de que Estados Unidos desde Obama, desde la administración de atrás... Bueno, tiene Citgo aquí trabajando. Claro, Estados Unidos no le quiere dar la disculpa, lo que yo le oigo del Departamento de Estado, lo que oigo de otros estamentos dentro del gobierno norteamericano, no quiere dar la disculpa de entrar a intervenir de una manera para que después se cree la crítica del intervencionismo y el imperialismo norteamericano diciendo que es lo que tiene que hacer.
No sé si Estados y en Unidos... ese sentido Estados Unidos ha sido mucho más restringido y yo creo que con razón. Pero Leonardo, no sé si le interesa a Estados Unidos eso, ¿eh? No le interesa. No, o sea, vaya, esa crítica, después de lo que ha hecho Donald Trump en Siria, ¿no? O sea, ¿qué le va a interesar? ¿Que intervencionismo? Pues voy a meter 3 Claro, bombadas. hay que ver Estás lo de hablando Trump. Donald Trump. Claro. Exacto, hay que ver lo de Donald Trump, que son Pero cientos tiene de que ir un millones. poco al pasado y decir, bueno, era un país rico, era un país que producía petróleo, era un país en que había movilidad, ¿no? Hoy en día Venezuela, inclusive a este cambio, a mí me llama mucho la atención de que el señor Maduro, que era un hombre que no tenía experiencia, tiene una trayectoria, pero hay otro factor que es importante, es el factor de las drogas con muchos de los militares. Entonces ahí tú tienes una combinación que es bastante macabra, ¿no? Tienes la droga y tienes el abuso de muchas personas que quieren mantener a lo que cueste. Fíjate que en estos momentos Venezuela es la que provenía petróleo a Cuba. Hoy en día es la Rusia la que le tiene que mandar el petróleo a Cuba. Así que Venezuela ha caído en un hueco, pero que es tan profundo, tan profundo, tan profundo. Sin embargo, después de tantos años en el poder, tú ves que el cambio que hay de la ciudadanía venezolana es impresionante. Sí. Porque salen a la calle y pelean. Sí. Eso no pasó en mi país. Sí, ahí hay una diferencia. Hay una claro. diferencia que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y te digo algo, me diría yo, de 2014, cuando estuve yo allá en las protestas, vi la intensidad. La intensidad era... Sí, claro. Bueno, le lograron quitar una tanqueta a la Guardia Nacional en San Cristóbal, la tenían Sí. así como un trofeo en medio de la plaza. Correcto. Pero la intensidad con la que veo hoy lo que pasa en las calles no se compara ni siquiera con 2014. Y mira la protesta popular, por supuesto, ya van 30 y pico de muertos, ya va casi en 40, y la protesta tiene que seguir así, va a seguir y va a continuar así. Que Venezuela va a continuar una protesta permanente, ya sea hasta que lleguen las elecciones, hasta que ya propuso el gobierno de Venezuela que hacer esta consulta constituyente. La oposición lo rechazó con toda la razón, porque básicamente la oposición está buscando es una elección directa y universal, ¿sí? No una elección de constituyente parcializada por comunas, por cosas que no pueden manejar con delegados de 500 delegados que no se saben cómo se van a nombrar. Cuando yo hablo de la palabra de diálogo, que todo el mundo dice, tú dices me van a acribillar, el diálogo es que tiene que ser un diálogo efectivo, pero un diálogo que llegue a una solución a esa institucionalidad, pero ¿cómo es porque no hay otra salida. Pero ¿cómo? A ver, yo entiendo lo que me dices, y en parte también me van a acribillar. Estoy de acuerdo con el diálogo. Aquí es donde salvo la acribillada, me salvo del paredón. No hay una contraparte que esté dispuesta a dialogar transparente y honestamente. Eso es muy importante. No Contraparte hay. dices tú dentro de la mesa de la oposición. No, dentro del oficialismo. Ah, del oficialismo, correcto. Del oficialismo, pero sin embargo, no es que por primera vez la OEA se lanza a una crítica extremadamente importante. Que tenga efecto o no tenga efecto, el tiempo lo dirá. Pero creo que es muy importante la salida de la OEA, que ha renacido de nuevo. Se abrió como una flor en estos momentos. Sí, eso es cierto. Ahora bien, ¿por qué Maduro, la que OEA es un hombre insulsa? que no tiene la competencia, no tiene los conocimientos para tener la presidencia de un país como Venezuela, sigue en el poder? Ese para mí es la gran incertidumbre. Y es tan importante lo que dices tú ahí, Gustavo, de que ustedes saben que el gobierno propuso a Leonel Fernández y a Martín Torrijos y a quién fue el otro, a José Luis Zapatero, a Zapatero. como eran los negociadores. Ahorita oímos en esta semana que en Argentina sale Sanguinetti, el presidente Sanguinetti, no me acuerdo cuál es el otro, Fernando Enrique Cardoso, presidentes de nivel, de gran... Y la OEA se despertó. Y les dice a la OEA, y critican en un momento dado, y dicen, hay que poner en pie esta Carta Democrática Interamericana. La OEA juega ahí un papel central. Y no se puede quedar la comunidad internacional, ciertamente la interamericana, mirando como observador. Claro, pero la sanción ¿cuál es? Es decir, la sanción que puede aplicar la OEA, ¿no? Y la salida del mismo Venezuela, o la sanción que puede aplicar la OEA, como dicen en mi país, pues a Nicolás Maduro y a su gobierno le hacen los mandados, ¿no? Pero miren lo que... ¿Cierto, Gustavo? Se ríe Gustavo. ¿Tengo razón o no, Gustavo? Yo creo que hay algo de mandados ahí. Sí, la canasta no es tan grande, ¿no? Pero ¿por qué Maduro sigue siendo el presidente? ¿Por qué Diosdado Cabello ya no está participando de la forma que participaba anteriormente? ¿Por qué las manifestaciones, que ya hay muertos, ya hay heridos, etcétera, etcétera, pero siguen vigentes? Eso no ha pasado en muchos de nuestros países. No. Eso no ha pasado en muchos de nuestros países. El ejemplo que podría darte es Ucrania, ¿no?
En Ucrania fueron, se En plantaron Ucrania. en la plaza. Pero en América Pero Latina, América Latina no había pasado. las de Guatemala fueron muy cortitas. Fueron cortas también, pero no tuvieron la presencia constante que está teniendo la oposición. La participación de la juventud que se la está jugando día tras día, noche tras noche, ¿no? Y los universitarios. Los hospitales no están funcionando, la comida, hay dificultad con la comida. En otras palabras, ¿qué es lo que está sucediendo? Se abrió un momento el vínculo con Colombia para ir a comprar comida, ya eso lo cerraron de nuevo, entonces va a haber hambruna en Venezuela en estos momentos, un país rico que ya no tiene ni petróleo. Y hubo un cambio de postura también interesante de Santos, ¿no? De El Santos. presidente Y claro, que se había Colombia, mantenido- y vamos a hablar de Colombia ahora más tarde, y Sí. Colombia tiene esta presión, no solamente Colombia, sino que Colombia también le queda cerca a Ecuador. Sí, Es decir, cuando yo veo por qué se Venezuela. mantiene, o sea, y Estados Unidos lo ha dicho, no nos conviene crear más inestabilidad, y yo creo que por eso tampoco está interesado, bueno, no hablemos de los 110 o pico días de Trump, que está silencioso al respecto, vamos a ver con qué sorpresa nos va a salir, pero por ahora, hasta que la institucionalidad anterior, con Obama no quería intervenir en Estados Unidos directamente para no crear Pero en el plano inestabilidad, legislativo porque se- la zona andina es una zona muy Pero complicada. en el plano legislativo sí se ha manejado mucha presión. O sea, petición de Marco Rubio, de Bob Menéndez. Correcto. Y ha habido avances, sanciones. Y lo han sentido. Mira esto, Fernando, por ejemplo, la reacción me parece positiva. La reacción de la fiscal de Venezuela, Luisa Ortega. Luisa Es Ortega. una reacción valiente ¿La creen en esta? donde... ¿Le creen a Luis Ortega? Hay gente que duda que realmente yo, Luis yo Ortega... creo que es positivo en el sentido de que echan Pero sí para atrás crees, la que cambió, resolución. ¿sí crees que cambió de fondo en postura? Esa es la pregunta. Yo no lo creo. Por ejemplo, los nombres que has mencionado de políticos cubanos americanos, etcétera, etcétera, ¿no? En América Latina no le tienen ese fervor, no le tienen ese sistema de credibilidad de que sean, los ven como de extrema derecha, que los ven mucho más cerrados. Entonces sí, es importante lo que está haciendo distintos políticos cubanoamericanos, ¿no? Hay que defender, hay que tener todo eso, magnífico, pero es que eso no creo que resuelve, espero estar equivocado, ¿no? No, yo estoy de Del acuerdo Río contigo. Grande hacia abajo no Yo pega. creo que por eso lo que pasa dentro de Venezuela, dentro de la estructura del poder de Maduro, por eso me parece simbólico lo que hace la fiscal, en el sentido de que de todas maneras la decisión 155 y 56 se echaron para atrás. Ok, que la Asamblea Nacional todavía es en desacato para el gobierno venezolano, pero es muy distinto con otros criterios. Tuvieron que pasar otras dos decisiones estos 7 magistrados, la 57 y la 158, en donde terminaron diciendo, bueno, definitivamente estamos en error, esto de la inmunidad fue un abuso del poder, y callados a su manera, pero de todas Lo maneras echaron les para tocó atrás. echar para atrás. Pero claro, pero lo sigues teniendo sin referendo revocatorio que se lo robaron, sin elecciones regionales que se las quitaron. Pero yo creo que estas presiones son las que van resquebrajando poco a poco esa institucionalidad. Es el comején. Va carcomiendo, va Eso carcomiendo. donde llega un momento en que no puede ser sostenible más seguir Pero les da el funcionando tiempo. como una democracia que no es una Pero democracia les das el efectiva. tiempo de aquí al 2018. Tienen el tiempo de aquí al 2018 para elecciones. Bueno, yo creo que la oposición en eso, y en Van a ese llegar. sentido el Papa también dijo algo que no le gustó a la oposición, pero dijo es que la oposición está hablando de diferentes maneras divididas, y es muy importante que la oposición sí... El mensaje, en un el mensaje sólido vaticano siempre ha sido el mismo. Ha sido el mismo. Que participe creo que es muy importante, porque son países que son religiosos, que son católicos. Pero yo lo que no acabo de entender, no me cabe, y trato de visualizar por qué un señor como Maduro, que no tenía experiencia política, su trayectoria educacional deja mucho que desear, etcétera, etcétera, que es grande, que tiene un vozarrón impresionante, estupendo, pero en los 9, 10 años que llevamos en esto, no se ha echado un pie adelante, al contrario. Venezuela está en una crisis de comida, de gasolina, de salud, De seguridad. de seguridad. de seguridad. Y, Y por la sin situación embargo, económica, después de tantos años, Sí. los manifestantes continúan, que no continúan en otros países. Eso es cierto, es un factor muy importante, que en muchos países los movimientos han logrado cosas, como Ucrania, por ejemplo. Oye, portadas vamos viendo portadas, ahí les pega, vaya, sin piedad, ¿no? Y las fotografías típicas de estas represiones que se dan fuertes allá, sobre todo con gas lacrimógeno, afectados con gas lacrimógeno. Este es de La Verdad. Sin piedad, dice, La Voz, muere un periodista en manifestaciones. Bueno, me parece que la muerte de un periodista contra los 38 que van venezolanos, me parece que está muy corto el titular de este, ¿no? Investigan 2 muertes en protestas. El Nacional, que es identificado mayormente con la oposición, colectivo encapuchado disparó a manifestantes en la Candelaria.
Este es otro tema, el de los... Bueno, tendríamos que alargarnos mucho con el tema de los colectivos, pero es muy interesante.